Bueno, Claro, volvimos. ya no sabemos porque no vemos la pantalla. Claro, Perdón, les pido Volvimos y con invitada, porque esa voz en off Soy yo. Era una persona. era una persona. No era una inteligencia artificial como todos sospechábamos. No. O alguien, capaz alguien sospechaba, no sé. Eh, Bueno, bienvenida, compañera Gladys. muchas gracias. Muchísimo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por tu Sí. tiempo, porque sabemos que tenías un montón de agenda hoy. Y Me que- perdí un realmuerzo, Sí. pero estoy acá. y nosotros te vamos a dar No mate importa, nomás. no importa, está bien. Seguramente en breves instantes, no lo sabemos, pero estaremos compartiendo porque Gladys es docente a cargo del taller de fake news y discursos de odio que se va a estar llevando adelante a partir de la elaboración y de la propuesta que se materializó con el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma y que es a través, tiene el link de inscripción, así que pueden inscribirse. Lo vamos a compartir. Estamos compartiéndolo. Y inscríbanse, hay muchos y muchas inscriptos, sabemos. Eso nos dijeron, sí. Sí, nos han llegado las mismas noticias, pero porque también la temática es una temática convocante y muy de esta época, muy síntoma de esta época, así que teníamos muchas ganas de estar conversando con vos un poco cómo va a ser esa propuesta de taller, que ya has hecho una primera prueba, creo que con tus conejillos de Indias, el espacio de juventudes. Es verdad, pero lo hicimos en formato presencial, un taller en San Juan, del que ustedes fueron parte, de hecho, tanto Alison como Joana, y ahora vamos a hacer un formato virtual, vamos a ver qué tal sale, pero vamos a sostener el formato taller, que es todo un desafío, porque la intención es pensar colectivamente. Está abierta la inscripción, arrancamos el jueves, es virtual, es gratuito. Pero si lo que vienen a buscar son respuestas, quizás no se las lleven, ¿no? Quizás lo que hagamos es más bien una construcción colectiva de posibles respuestas y por sobre todas las cosas una formulación de las preguntas que nos parecen pertinentes para el momento. Preguntas que no se están haciendo, o sea, nos parece que por ahí el camino para llegar a esas respuestas es empezar como mínimo a formularse preguntas sobre algunas cosas que son fenómenos que empezaron a recibir nombre como fake news y discursos de odio. Seguimos con los nombres en inglés, lawfare, fake news, pero que serían noticias falsas o la vieja y querida mentira construida con un propósito. En general la mentira suele tener un propósito, pero bueno, estas son mentiras organizadas en formato de presuntas noticias, que de noticias no tienen nada y que persiguen una intencionalidad y que se vuelven un fenómeno preocupante cuando en efecto es coordinado y pensado para que con un determinado objetivo. En general no suele ser algo que esté en manos de aquellos que no detentamos el poder, ¿no? O sea que es un recurso que están utilizando los poderosos de la misma manera en la que están utilizando el lawfare como estrategia de persecución de dirigentes opositores que no le vienen en gracia al poder económico. Así que si quieren que ilvane de alguna manera con el tema anterior, me permito como un pequeño comentario. ¿Tomo este mate? Dale, todo lo que vos Ahí quieras. está. Bienvenida, porque encima no te di ni respiro para darte la bienvenida al Muchas espacio. gracias. Justo ayer escuchaba una entrevista que le hacían a Martín Cohen y me parece que hacía eje en un punto que es muy interesante, que es que si en efecto esto que está pasando con Cristina Fernández es una respuesta de una población que en efecto se cansó de la corrupción en todas sus formas y que está pidiendo justicia para aquellos funcionarios que de alguna manera tengan alguna conducta corrupta, podría ser quizás una forma interesante de ver este momento. Pero no es exactamente eso. ¿Y por qué no es exactamente eso? Y porque si aquellos que están vitoreando la condena de Cristina lo que en realidad condenan es la corrupción, es bastante poco probable, por ejemplo, que festejen a Macri. No solo porque Macri tiene toneladas de causas, perdí la cuenta, debe haber como 80, no sé, muchísimas causas que están frenadas en la justicia. Macri es un condenado por la justicia, por distintas instancias de tribunal como contrabandista, y fue absuelto por una Corte Suprema adicta del menemismo que de hecho le costó el puesto a esa Corte Suprema. Ese fallo fue tan escandaloso y arbitrario que significó juicio político para algunos de los integrantes de la Corte y la renuncia de los otros
para no tener que enfrentar un juicio político. Macri, digamos, a todas luces y por todos los tribunales por los que pasó su causa, fue condenado por corrupción. Y no por una corrupción menor, sino por una estafa orquestada, un desfalco al Estado, inventando unas ventas a través de lo que en ese momento era la empresa de su familia, Sebel, para reintegros del Estado que cobró sin haber hecho tales ventas. Sin embargo, no hay una población enojadísima con este planteo con esta condición de Macri. Tanto es así que, de hecho, si muchos de los que lo votaron en 2015 esgrimían como bandera que lo votaban porque estaban cansados de la corrupción, ¿no? Es una paradoja enorme que votes a un contrabandista condenado múltiples veces, claro, un oxímoron. Dale, tenía Porque estás enojado con la corrupción. Sí. Entonces este no es un momento donde, en efecto, lo que está pasando es un pueblo que se volvió un cruzado detrás de la corrupción y siente que aun cuando fallan todos los elementos probatorios de la causa de Cristina, de alguna manera Cristina es responsable de ese hecho de corrupción que está probado, aunque no está probada su participación. No, la verdad es que no es eso lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es más bien una estrategia judicial para perseguir opositores y una estrategia discursiva, y es ahí donde de alguna manera venimos a discutir desde el taller, que piensa alrededor de determinados personajes y de determinados fenómenos, etcétera, formas de demonizarlos de tal manera que cualquier ciudadano que se sienta un ciudadano de bien se mantenga todo lo alejado posible de esos personajes y esos colectivos. En particular, nosotros, como puntapié inicial de este taller, pensamos en hacer eje sobre las organizaciones de los trabajadores, ¿no? Pensamos que si hay algo que es demonizado por parte de los medios de comunicación y que creo que cualquiera puede experimentar con hacer zapping un rato, por algunos medios de noticias, la organización de los trabajadores, llámese organización social o organización sindical, en general está atada a una cantidad enorme de adjetivos o incluso de verbos que a veces parecen una palabra, un formato de palabra inocente, pero no es tal, digo, pues no es lo mismo decir que alguien dijo que decir que alguien confesó. Total. Entonces, muchísimas veces, desde los títulos, aún sin adjetivar, los medios construyen sentido. Todo el tiempo construyen sentido, pero en este caso construyen un sentido negativo al respecto de determinados colectivos. Y esto, atado a otro recurso que es el de la fake news, o sea, la difusión de noticias falsas, se convirtió en un combo explosivo para que haya una enorme cantidad de pueblo trabajador que no se sienta cercana a la posibilidad de organizarse. Bueno, sobre esto nos gustaría empezar a reflexionar el jueves en este taller que vamos a llevar adelante con Pablo Carballo, un compañero cercano a este streaming. Bueno, y que también Sí, lo han más que estado viendo. Pablo salió hace algunos días también en esta invitación, a esta propuesta, y bueno, y lo pueden ver en Punto para la Unidad. Él también está ahí coordinando y siendo parte del stream los lunes, entiendo. Los lunes. Sí, los lunes a las 4. Sí. Sí. Bien. Bien. Capaz llegamos a fin de año y sabemos algo. Capaz. Capaz no. Pero, en esto de que nos traías la propuesta, queríamos preguntarte un poco antes de meternos bien en lo que es la trama y cómo combatir quizás estas estrategias que tienen los medios de comunicación sin spoilear tanto del taller. ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué flash te llevó a decir, che, hay que estar investigando esto, hay que estar prestándole atención, este fenómeno se está instalando socialmente y cómo llegaste a esa idea? En rigor no llegué yo, no es mía la idea, y ya tiene un par de años. Esto empezó como un proyecto en 2023 que a mí me llegó con algunos lineamientos que, con total honestidad, no sé de dónde surgieron. O sea, esto fue presentado por una cantidad de compañeros de la CTA Autónoma. Creo que fue una construcción colectiva porque no aparece el autor intelectual hasta ahora, pero cuando el proyecto prosperó, decidieron que había que darle cuerpo, y es ahí donde me llega a mí con la intención de
desarrolle y vamos a ver si conseguimos financiamiento para esto y lo podemos llevar adelante. Bueno, yo desarrollé con la impunidad de quien piensa que no va a salir. Así que con toda la libertad deliré un montón y se me ocurrieron un montón de cosas disparatadas y salió. Y ahora hay que llevarlo adelante. Sí, sí. Y una de las cosas disparatadas era pensar en la formación sobre este punto que, tenía todo este capítulo del proyecto, que es un proyecto más grande, en el que además de participar la CTA Autónoma, participa, tiene financiamiento de la Unión Europea, participan 2 centrales sindicales de Italia y de España, así que es un proyecto más grande. Y gracias a que finalmente salió y que existe ese financiamiento, lo estamos pudiendo hacer gratuito. Y también gracias a que existió la iniciativa de este campus virtual del que dispone el IEF, así que nos estamos también montando en herramientas preexistentes. Con esa idea que insisto, venía con un título medio grandilocuente que tenía que ver con brecha digital y acceso a información fidedigna por parte de los trabajadores. Entre las cosas que nosotros pensamos, que en ese momento yo pensé y ahora pensamos conjuntamente con Pablo y otros compañeros, dijimos, ¿cómo hacemos para ver si en efecto los trabajadores tienen acceso a las nuevas tecnologías? ¿Cómo se informan? ¿Cómo les llega la información? ¿Y qué tan fidedigna es la información que les llega? Y entre las cosas que nos pareció que era importante sondear era pensar si, por ejemplo, podían identificar fake news de noticias verdaderas. Y la verdad es que en lo que pudimos rastrear hasta acá, con encuestas, etcétera, es muy difícil para cualquier ciudadano de a pie que no se dedica a la comunicación hoy por hoy discernir entre qué es verdad y qué no. Sí, total. Tanto que han incluso prosperado presuntos medios de comunicación que se dedican a la fabricación de fake news. Sí. Cuyo único objetivo es la fabricación de fake news, con capitales absolutamente oscuros detrás, nadie sabe quién los financia, ni por qué existen, ni qué intereses persiguen. Pero están ahí y las noticias circulan. Y la gente las comparte muchas veces de la manera más inocente, porque quizás estas fake news aparecen en el medio de otro montón de noticias que parecen intrascendentes o menores. Hay algunos que son medios con un sesgo político declarado, pero otros no. Otros filtran fake news en el medio de una vorágine informativa que por ahí mezcla videos de gatitos. Sí, entonces, es muy sutil esta filtración. Para el ciudadano de pie es muy complicado, sobre todo porque ocurren 2 cosas en este momento que nosotros identificamos como bastante características del momento. La primera, que ya los medios probablemente no sean, y digo probablemente porque habría que tener un dato numérico que no tengo, probablemente no sean la principal fuente de información de las personas. Los medios pensándolo como empresas periodísticas hechas por periodistas formados cuyo rol es el chequeo de la información. Claro. Entonces, en tanto los medios existen o existían con esa impronta y las personas para informarse elegían escuchar a determinado periodista en una radio, o ver a determinado noticiero en la televisión o leer determinado diario, confiaba en que esos periodistas hacían ese trabajo de chequeo por él y que entonces aquello que le decían ya estaba chequeado. Bueno, hoy se fue perdiendo, si bien los medios no dejaron de existir, es un poco difuso cuánta injerencia tienen realmente en la cantidad de información que reciben las personas a diario. ¿Por qué? Porque en el medio aparecieron las redes sociales y muchas personas, para mantenerse informadas, en lugar de ver el noticiero de las 8 o de escuchar determinado programa de noticias de la mañana, sigue algunos canales de Instagram, por ejemplo. Total. O recibe noticias, links de familiares que le reenvían
noticias que cree que deberían, Sí, o debería un hilo conocer. en Twitter, por ejemplo. Un hilo en Twitter, Sí. exactamente. Es como, Total. y por ahí lo dijo un random. Y te está llegando la información así y vos le estás creyendo. Y nos pasa a nosotros, incluso que nos dedicamos a esto, que muchas veces es muy difícil recordar cuál es la fuente de la que obtuviste determinada información. Si bien, bueno, los que laburamos con noticias estamos todo el tiempo viendo, bueno, quién dijo esto, por qué lo dijo, de dónde salió este dato, imaginen que aquel que no, y que está muy bien que no, que se dedique a otra cosa, que sea tornero, tenga una verdulería y pretenda que los periodistas hagan ese trabajo por él, confía en esta noticia que le llegó y no tiene la menor idea si detrás de ese link y de ese medio digital que le llegó, en efecto hay periodistas haciendo su laburo. No se lo pregunta. O sea, algo que nosotros pensamos que capaz que se había ganado con la batalla por la ley de medios, con el avance de las tecnologías, con la puesta en evidencia de que detrás de los medios y de las noticias había empresas mediáticas con intereses creados, etcétera, era despertar en la población cierto anticuerpo de desconfianza ante lo que veía o escuchaba. Y total, pero quiero ahí, y permitiéndote Sí. terminar el mate, solo un comentario. Me Gracias, parece, por matarme con un palito. me parece interesante. ¿Querés otro? Estoy bien. ¿No? ¿Segura? Sí, quiero más, pero... No, te paso uno para que puedas procesar el palito. Pero me parece interesante pensar ahí cómo la sobreproducción producto del capitalismo, digo, ¿no? Porque la intención es esa, digo, hay muchos medios que solo copian y pegan la noticia de otros. Totalmente. Para salir a la vez que salen otros y replicar en ese sentido una construcción de un relato social. Pero además, la necesidad de las personas que comparten de sentirse identificadas con esa noticia, digo, como que hay una cuestión ahí que sucede un poco con la noticia, el que lo elige compartir dice, bueno, sí, esto está diciendo lo que yo pienso, ahí hay una O identificación. lo que yo creo cierto. Claro, Bueno, hay una identificación el ahí. segundo fenómeno de época que yo mencionaba y que logramos identificar es que todo el mundo siente que está informado. Claro. Es muy difícil hoy por hoy que las personas no sientan que están al tanto de las cosas importantes que pasan. Sin embargo, probablemente si yo le pregunto a las personas hoy si se enteraron que hace 2 días la Argentina contrajo otra deuda de $300 millones para financiar la tarjeta alimentar, probablemente no estén al tanto. No es un tema menor, no es intrascendente, es estructural. Si le pregunto cuánta deuda acumuló el gobierno en miles de millones de dólares desde que asumió el gobierno de Milei, seguramente no lo sabrá. Y no es un tema menor. Tanto no es menor que esto es un tema que va a afectar a futuras generaciones, que condiciona la política económica, y sin embargo no está al tanto. Ahora, si le pregunto cuál es la nueva novia de Milei o qué le cantó por teléfono, probablemente haya mucha más gente. Okay. Bueno, entonces, en ese montón de noticias que es de sobreproducción de noticias, lo importante se mezcla con todo lo demás. Y entonces, entre las cosas que es muy difícil saber es no solo qué es verdad y qué es mentira, sino qué es importante en todo ese montón. Lo importante queda tapado, completamente solapado por todo lo demás. Y es muy difícil para el ciudadano de a pie hacer esa diferenciación. Pero tanto es difícil porque en principio ni siquiera ha notado el fenómeno y la dificultad ante la que está parado. Entonces, como no notó ese fenómeno, no está buscando medios o periodistas que lo informen bien y que le separen la paja del trigo y le digan qué es lo importante de toda la pavada que anda dando vuelta. ¿Qué busca? Esto que vos decías, aquel que le confirme lo que ya piensa. Esto que vamos a llamar sesgo de confirmación hace que las personas tiendan a creer en aquello que a priori creían verdad, desconfiar de aquello que creen que en principio debe ser mentira, sea o no mentira, y a compartir aquello con lo que están de acuerdo. Y a seguir a medios con los que están de acuerdo. Esto nos pasa a todos, nos pasa a los periodistas también. Pero la pregunta al respecto de la verdad es una pregunta que en este momento, como mínimo, digo, si la verdad siempre fue un hecho relativo, hoy está más relativizado que nunca.
Porque es cierto, la verdad es una construcción, ¿no? Que yo crea que este es un mal momento, y bueno, es mi verdad porque soy integrante de la clase trabajadora. Probablemente para alguien que es broker en JP Morgan este es un gran momento, y también es una verdad. Para Macri es un gran momento. No deja de ser Claro, verdad, claro. pero la realidad que está ahí afuera, no voy a citar a Perón, ¿no? La única verdad de la realidad, si bien es inaprehensible para la mayoría de los mortales, no deja de estar ahí. Digo, hay fenómenos físicos que nos exceden. Esto es sólido, y por más que yo crea que es líquido, si me golpeo la cabeza contra esto me va a doler, ¿no? Pero bueno, es un momento donde esta sobreinformación y esta cantidad de noticias falsas, esta cantidad de noticias intrascendentes, y esta construcción de demonización sobre determinados colectivos, hacen que la verdad ya no importe demasiado. Está lo que elijo creer y lo que elijo no creer. Y tanto es así que, bueno, si el presidente dice que hay 5 perros, hay 5 perros. Y no importa si cuento 4. Hay 5 perros. Y no se cuestiona. Entonces, bueno, ¿dónde quedó la verdad? Y esa es una de las preguntas que nos vamos a hacer en el taller. Justamente por eso te quería preguntar, en esta búsqueda por la veracidad, ¿por qué crees que es importante poder un poco sacarle la manta a las redes o a los espacios informativos a la hora de construir otros relatos? Y porque me parece que como mínimo la gente está jugando un juego cuyas reglas desconoce, y no me parece noble como actitud. Me parece que, o sea, uno después encontrará cuáles son las mejores herramientas para sortear ese juego y llegar a la meta, si es que esa meta existe, pero no puede desconocer las reglas. O sea, no pueden invitar a jugar a un juego donde desconoce las reglas. Y yo siento que la mayoría de la gente atraviesa el mundo de la información prácticamente a ciegas, y están compartiendo información creyendo legítimamente, genuinamente en ella, y sin darse cuenta reproduce discursos que lo atacan directamente en su cara, incluso en su condición de clase, y que ataca su futuro, que ataca la posibilidad de su familia de desarrollarse. Entonces me parece que como mínimo hay que echar algo de luz sobre cuál es el juego que estamos jugando y empezar a hacernos preguntas al respecto de cuáles son las reglas y cuáles son las herramientas que tenemos para jugarlo. Y bueno, ahí me parece que mínimamente equilibramos algo más la cancha, ¿no? Si bien está sumamente inclinada. Totalmente. Y no sé si respondí. Sí, totalmente. En esto de consolidar herramientas y demás, obviamente, acercar la invitación de nuevo al taller, pero sin spoilear mucho, ya lo dije 3 veces o 4, creo que spoileamos bastante, pero preguntarte qué pensás con respecto a las herramientas o las estrategias que se pueden generar para combatir esta desinformación aguda en la que estamos viviendo hoy. Bueno, en principio me parece que no hay que nunca que perder la fuente, perder de vista cuál es la fuente, ¿no? Claro. Bueno, me llegó esto. ¿De dónde me llegó? ¿Quién es el medio que está respaldando esta información? ¿Por qué? Y bueno, porque el medio, mal que mal, da fe de esa información que está difundiendo, ¿no? Personalmente yo trabajo en Canal Abierto, todo lo que se publica en Canal Abierto tiene un equipo de profesionales detrás que responden porque eso que estamos diciendo está chequeado. Nos tomamos el trabajo de rastrear lo fidedigno de esos datos, de tal manera en que nuestro contrato de lectura con nuestros lectores y televidentes o espectadores, mejor dicho, es no traicionarlos en la buena fe de creer en que los datos que difundimos están chequeados. Entonces, como primera herramienta, me parece que ante cada cosa que nos llega es importante ver cuál es la fuente. O sea, quién se está haciendo cargo de esto. Tal medio, bueno, y tal medio dice que este dato lo sacó ¿de dónde? Del INDEC, bueno, listo, en el INDEC hay una serie de trabajadores y de profesionales de la estadística que respaldan de esta manera este dato. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice la UIA? Bueno, listo, lo dice la UIA. Entender que quién se hace cargo del dato también nos permite
mínimamente entender, primero, qué tanto trabajo profesional hay en la construcción de ese dato y también si hay intereses creados detrás de ese dato, porque probablemente los datos que provengan de la UIA no sean los mismos que provengan de la sede autónoma. Claro. Porque tienen miradas distintas sobre el mismo fenómeno. No significa que ninguno de los dos sea falso, significa que son miradas distintas sobre un fenómeno, dos verdades de una realidad, quizás. Bueno, no perder de vista la fuente nos parece importante. Y después preguntarse por qué, ¿no? Me parece que eso funciona en la vida en general. Yo doy clases de un par de materias en la carrera de periodismo y muchas veces le digo a los alumnos que cuando eligen creer, por ejemplo, en alguna teoría conspirativa, conspiranoica, está bueno preguntarse ¿y para qué? ¿Y por qué toda esta gente se habría puesto de acuerdo para llevar adelante esta mentira consensuada y organizada? ¿Por qué el sistema científico internacional de astrónomos y geólogos decidieron mentirnos al respecto del formato de la Tierra, que siempre fue plana? ¿Por qué harían eso? ¿Cuál es su beneficio? No hay beneficio, entonces lo más probable es que sea cierto, que la Tierra es redonda y que esto que te inventaste no. ¿Por qué? Y porque no hay una explicación real. O sea, porque la gente no hace las cosas sin motivación. Mucho menos los colectivos humanos entre sí. A veces las motivaciones son estúpidas, a veces son por egoísmo, por frustración, porque quería sentirse importante, pero hay una motivación. Y el dinero es una motivación enorme, ¿no? Total. El dinero, la venganza. Los grandes clásicos de la literatura griega. Sí. Si no hay una motivación y como mínimo desconfía de la veracidad de esa información, porque la gente las cosas no son así porque la gente es mala o porque la gente es buena. Supongo que también, hay construcciones mentales que tienden a pensar en esa lógica binaria de pensamiento religioso. Incluso la maldad y la bondad de las personas tienen motivaciones detrás, ¿no? A veces la gente es buena porque se siente bien siendo generoso y a veces la gente es mala porque está tremendamente frustrada. Hay motivaciones detrás, incluso de la maldad y la bondad. Bueno, hay que preguntárselo. Entonces, una herramienta importante es preguntarse por qué las cosas pasan. ¿Por qué alguien está diciendo esto? ¿Por qué me dice esto? ¿Por qué me lo dice ahora? ¿Por qué Majul me anticipa o Feynman me anticipa una semana antes que el fallo va a salir de determinada manera? ¿Qué está queriendo construir con eso? Primero, ¿por qué tiene el dato una semana antes de algo que la Corte todavía no decidió, en teoría? Supuestamente sí. Y después, ¿por qué me lo está contando? ¿A quién le sirve que me lo cuente? ¿A quién le sirve? Es otra pregunta que hay que hacerse. Me encanta. Sí, Anótense en el taller, por favor. Y nosotros y nosotras lo dijimos hace un ratito. Tuvimos nuestra pincelada de taller de discursos de odio allá por San Juan. Ay, ¿cómo les fue? Cuéntenos. No, la verdad que a cargo estuvo nuestra querida productora, comunicadora, y en la temática también Ali, que lo estuvo dando a ella, y muchísima buena recepción. Digo, no sé, ella también lo puede decir. Sí, fue uno de los talleres que más... aclamados. Sí, más aclamados, por así decirlo, realmente. Muy buena participación, muy buena recepción y ganas de más. Realmente se sintió, nos han expresado a varios de nosotros y nosotras que como seguir en esa de indagar al respecto sobre los discursos de odio, sobre... Sí, se pidieron materiales, digo, ha sido replicado en otros espacios. Era la idea. Esto que si bien claro no lo estuvo dando, lo armamos, fue un trabajo en equipo. La actividad que más gustó fue la que armaste esta, que de hecho ustedes no lo están viendo, pero mientras estamos hablando... Estamos pasando algunas fotos de el encuentro de juventudes donde los chicos juntaron para una foto uno que dice empresario de mierda, pero creo que hubo una muy buena recepción, primero porque creo que al menos nuestra generación entiende lo importante que es el cómo nos ingresa la información, la sobreproducción de información que hay en varios lugares, y sobre lo difícil que es, ¿no? Ser las víctimas o ser quienes sufrimos
nos reíamos mientras armábamos esta pequeña actividad que era entrecruzar palabras que tenían un sustantivo y una connotación negativa hacia ese sujeto. Charlábamos y decíamos, bueno, nosotros estamos dentro de la mayoría de ese grupo. Somos jóvenes, somos trabajadores, somos pobres, somos negros, somos parte de la comunidad. Sindicalistas. Somos sindicalistas, muchos de ellos docentes, muchos de ellos trabajadores estatales. Entonces termina siendo impactante el cómo empiezan a tomar conciencia de cómo eso se replica constantemente en las notas, y las notas las imprimimos porque como no teníamos proyector y hacía mucho calor, no había forma de poder hacerlo, las imprimían y lo vieron entre todos. Fue un trabajo en equipo bastante piola, en el que dijeron, wow, esto es real, lo estamos viendo todos los días. Y dije, esto no se ve solamente en los medios de comunicación virtuales, sino que se ve en el día a día, incluso en las redes sociales. Uh-huh. Es que es muy sutil, pero es constante. Entonces, uno no se da cuenta, pero en algún lugar no sé, del inconsciente, no es mi campo, pero se va como construyendo una idea y un prejuicio al respecto de determinadas cosas. Entonces, cuando te muestran la arquitectura de esa construcción, uno se sorprende, ¿no? Entonces es interesante ver qué le pasa a las personas justamente cuando de alguna manera desnudás los hilos de la marioneta y mostrás cómo esos titulares que están consumiendo todos los días automáticamente, que scrollean hacia abajo y buscan nuevos titulares y sienten que no está dejando ninguna huella, en efecto, cuando los desarmás y ponés sobre la mesa las palabras elegidas a la hora de armar esa frase, se dan cuenta que hay toda una estrategia discursiva. Pero además porque, digo, los que trabajamos en medios de comunicación y las palabras son nuestra materia prima, uh-huh, sabemos que cuando pensamos un titular, pensamos el titular, digo, elegimos cuál es cada una de las palabras que vamos a poner en ese titular. Entonces nada es inocente, porque tomamos decisiones al respecto de ese titular. Bueno, así como lo hago yo, lo hace Clarín. Y lo hace La Nación, y lo hace Majul. Y uno diría, no sé cuánto piensa Majul las palabras que dice. Sí, lo juro, lo piensa. Sí, claro, y hay bastante al detalle, seguro. Seguramente. Pero en esa actividad que tuvimos, pensaba mientras decías eso, bueno, también cómo ordenaríamos nosotros las palabras en esto de la construcción de sentido. Bueno, nosotros también, o todos y todas, podemos construir sentido con las palabras, así como en los medios. Entonces, a la hora de elegir, bueno, en este caso Canal Abierto, que es el medio en el que vos trabajás, elige determinadas palabras que no es el mismo el que elegiría el otro. Entonces, si elige la palabra sindicalista, y claramente no va a ser ni ladrón ni una connotación negativa, porque venimos de determinado extracto, ¿no? Y una pregunta que no significa que no haya sindicalistas corruptos, empresarios, etcétera. Sí. No niega. O sea, lo que no demoniza es la organización de los trabajadores per se, ni a cualquier persona que sea elegida representante de esos trabajadores. Que haya personas ocupando esos cargos que tengan un historial espurio, qué duda cabe, pero no hay un colectivo humano donde no haya gente que uno preferiría que no esté ahí. Uh-huh. De la misma manera en la que ningún colectivo humano esté exento de estupidez, ningún colectivo humano está exento de corrupción, y las formas de depuración de esa corrupción, ojalá, de la estupidez, es colectiva. Digo, los colectivos encuentran mecanismos para deshacerse de esos problemas. Imaginar un mundo bucólico donde todos los sindicalistas son probos y gente que nunca ha tenido una agachada en su vida, y no sé, tampoco lo encontrás adentro de una empresa, tampoco lo encontrás en un jardín de infantes, ¿no? O sea, no hay un universo donde porque aparte, ¿qué es ser probo? Digo, si pregunto, si haces una encuesta, seguramente la mayoría de las personas dirán que no son corruptas. Sí, ahora, claro, cuando empezás a indagar, no sé cuántas personas no han sobornado o tratado de sobornar a un oficial de tránsito para zafar de una multa. Entonces, bueno, midamos corrupción. Claro.
¿No fuiste más corrupto porque no quisiste y porque sos intrínsecamente honesto? ¿No fuiste más corrupto porque no tuviste la oportunidad? Claro. No tuviste los medios. Claro. Y bueno, no, me fui de tema igual, pero barré por ahí. Me acordé de una cosa que decía Alison recién y que me parece también importante destacar, así como en algún momento creo que supusimos que cuando empezamos a hablar de discutir la ley de medios hace 15 años atrás habíamos despertado ciertos anticuerpos de desconfianza por parte de la población, que probablemente ocurrió en relación a la veracidad de lo que nos dan los medios de comunicación, pero a diferencia de lo que pensamos que iba a pasar, que era que la gente empezara como a pensar sobre las noticias y cuáles son los intereses que persigue y en efecto de dónde salen los datos, lo que hizo fue mudar la confianza de los medios de comunicación a las redes sociales, que ni siquiera tienen detrás personas que ponen la cara y que dicen esto lo digo yo, me llamo así y así, hice esta investigación y estas son mis credenciales, o sea que todavía es más difuso quién es el interlocutor. También supusimos que las nuevas generaciones que habían crecido conviviendo con las redes sociales y con los aparatos digitales iban a poder o tenían herramientas probablemente casi adquiridas con la misma naturalidad con la que aprenden a usar un celular sin que nadie les explique para detectar construcciones de sentido, fake news, discursos de no, tampoco pasó eso. La verdad es que eso no ocurre porque eso no es natural, eso es un trabajo y ese trabajo nadie se lo está tomando, nadie está alertando sobre eso, no te lo enseñan en la escuela, no te lo enseñan en ningún lugar, no te lo enseñan tus padres porque tampoco saben hacerlo y entonces no hay una población de ninguna edad alertada sobre que esto está ocurriendo y cuáles, por ejemplo, son las herramientas para tratar de combatirlo. Bueno, entonces ni siquiera es una cuestión etaria, no es que las nuevas generaciones tienen más herramientas, también hay que empezar a relativizar esa creencia porque en la práctica no se verifica. Y de hecho, incluso hasta vamos a tener invitados en el taller, así que saben mucho más que Pablo y que yo, o al menos que yo, no sé si Pablo, del seminario de comunicación digital que se dicta de comunicación sindical que se dicta en la UBA, de la gente de la UNSAM también que ha trabajado en un laboratorio que estudia específicamente discursos de odio construidos en el mundo digital y que hicieron algunos análisis al respecto de esto y dan un poco por tierra con estos presupuestos de que las nuevas generaciones saben algo que las viejas no sabían. Y en realidad la respuesta es y no, probablemente no lo saben porque nadie nos enseñó y no es algo que se adquiere naturalmente. Sí, sobre eso también queríamos preguntar si crees que, y por qué, si hay importancia en prestarle atención a precisamente nosotras jóvenes que naciendo o transcurriendo nuestra adolescencia o nuestra juventud irrumpieron las redes sociales como centralidad de nuestra vida y los celulares como centralidad de la vida. Y en relación con eso y con nuestra experiencia en San Juan, la modalidad y las dinámicas que tiene el taller, ¿por qué se eligieron y a qué objetivo apuntan, digamos? En principio lo que pretendimos que sea virtual, sobre todo por las posibilidades que da la virtualidad. Lo que tuvo el taller de San Juan era que se aprovechó un encuentro presencial que tenía una representación federal, entonces aprovechando que había gente de todo el país convocada en un mismo espacio físico, podíamos hacerles llegar esta información a todos los que tuvieran ganas, porque ya estaban ahí a disposición. Bueno, esto es difícil de repetir como experiencia, pero la virtualidad nos da esta ventaja de acortar distancias en el 8º país más grande del mundo, como es la Argentina. Entonces, bueno, creo que la virtualidad en realidad era eso, era permitir que hubiera cierto federalismo y además que las personas que estén interesadas no se estuvieran condicionadas por falta de tiempo. El hecho de que sea gratuito también nos daba esa posibilidad, o sea, dentro de todo, con tener disposición de un ratito de internet
si uno tiene la voluntad, puede acceder. Es más, nuestra intención también es dejar grabado el primer encuentro, que va a ser este jueves 26 a las 5 de la tarde, para que aquel que no se puede conectar en ese momento después lo pueda ver de forma sincrónica. Y vamos a tener un segundo encuentro a los 15 días, el 10 de julio, también a las 5 de la tarde, con los invitados de la UNSAM. Primero estarán los de la UBA, después los de la UNSAM. Y en el transcurrir en esos 15 días vamos a trabajar virtualmente en el campus. Y por eso quisimos darle la impronta de taller, tratando de reproducir un poco lo que pasó en San Juan. ¿Por qué? Y porque nos parece que el taller nos da la posibilidad de pensar colectivamente las cosas. Y por suerte el campus tiene algunas herramientas que son bastante intuitivas, no se necesita saber un montón de internet, ni mucho menos, te dan un usuario y una contraseña, entras como un mail, y en ese lugar a donde entras va a haber propuestas colectivas donde podemos pensar y podés dejar tus reflexiones al respecto de algunas cosas, reflexiones que van a ser retroalimentadas por lo que podamos plantear Pablo y yo y otros compañeros asistentes al curso. Y la intención es que al cabo de esos 15 días de taller todos nos vayamos con algún pensamiento que no teníamos antes de empezar el taller. ¿Respuestas? No sé si tanto, me gustaría prometer eso, pero no me animo. No quiero generar fake news en este momento. Si no, van a buscar el archivo. No sé si tanto, pero como mínimo algunas preguntas que antes no teníamos, algunas herramientas y quizás algunos anticuerpos para estar más atentos a cuando me quieren imponer una construcción al respecto de un determinado personaje o colectivo, para decidir si quiero o no compartir esa mirada, ¿no? Y no tomarla y naturalizarla y reproducirla. Sí, un poco lo que pasó en San Juan fue más o menos lo mismo. No es que salimos del encuentro de San Juan teniendo 2 o 3 veces de reflexión y actividades y demás. Yo creo que fue muy importante primero esto, alejarnos un poco del sentarme yo y hablarles a los pibes sobre lo grosa que soy y cómo mi título me da la oportunidad de estar desde otro lugar, porque también me he comido fake news, eso no me hace inmune a nada. Pero, todos. Pero encontrar maneras alternativas que se alejen un poco a esta, como más de lo academicista, del sentarse a hablar desde un lugar asimétrico con los compañeros y compañeras, sino bajar la información a tierra a tal vez un lenguaje un poco más coloquial, a que los pibes entiendan que todos estamos en la misma, que es muy difícil a veces generar herramientas, pero despertar esa curiosidad para que los compañeros incluso se sientan en el interés de decir, después de que termine el taller, me gustaría llevármelo para poder replicarlo en otro espacio. Significa que al menos se despertó algún tipo de interés, algún tipo de necesidad de empezar a preguntarse estas cosas que se quiere sembrar desde el taller. El interés de él empezar a cuestionarse las cosas y por sobre todas las cosas no es despertar el miedo de uy, me voy a comer una fake news, uy, estoy reproduciendo discursos de odios, es empezar a ser conscientes de cómo consumimos y reproducimos constantemente cosas, que no somos una gente que no hace nada, que simplemente consume, sino que nosotros al compartir una nota que no chequeamos, estamos reproduciéndolo, que no es un crimen, pero que es importante que empecemos a tomar conciencia de cómo somos comunicadores nosotros también. Pero me parece importante eso, el taller en sí, en su momento no tuvo el objetivo de vamos a salir de acá sabiendo todo. No nos comemos la fake news nunca más. Sino empezar a cuestionarse y despertar ese pequeño interés del entender desde dónde estamos parados y demostrar un poco el interés del correrse de ese lugar más pasivo, del comerse la fake news y ser el informado o desinformado y empezar a tomar conciencia de cómo uno es parte también de eso y construye cosas a partir de lo que comunica. Tómate 2 segundos, digamos, es un poco eso. Bueno, antes de darle compartir, reflexión. tómate 2 Claro. segundos. Pregúntate un par de cosas antes de compartir esto. En principio, ¿será verdad? Esa es una buena pregunta para hacerse antes de compartir. Pregunta que en general la gente no está haciendo porque el botón de compartir está ahí muy a la mano, sí, y entonces está evitando las posibilidades de reflexión. Así como llenamos todo nuestro momento de aburrimiento de alguna pavada en el celular y matamos cualquier posibilidad de ser creativos con ese momento de aburrimiento, bueno, estamos también matando los pequeños momentos de reflexión porque todo está muy a la mano. Compartir, comentar, etcétera, está muy a la mano. Y los comentarios en internet valen todos lo mismo. Incluso
valen más los negativos, ¿no? Los odiadores, sí, etcétera. claro. Bueno, en esa vorágine donde se construye el odio, etcétera, y se premia el odio, es muy fácil entrar, ¿no? Está incluso demostrado que los me gusta te generan dopamina, y entonces, ¿quién va a renunciar tan rápidamente a la posibilidad de tener un placer como ser aplaudido por un montón de desconocidos? Claro. Bueno, Qué increíble. paremos un poco. Capaz que hay Sí, que sí. parar un par de segundos antes de seguir compartiendo. De seguir compartiendo, sí, comentando, indignándose también. Paremos un poco la mano con la indignación. El reflejo de indignarse, capaz que hay que parar y en lugar de inmediatamente indignarse, preguntarse ¿a quién le sirve esto? ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? ¿Lo comparto? ¿De dónde viene? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo ahora? ¿Por qué lo está diciendo en público? ¿Por qué no se lo guardó? Digo, de todas esas preguntas están, en algún lugar de las respuestas de todas esas preguntas está la verdad. Las respuestas son las preguntas. Las respuestas son las preguntas. Me encanta. Bueno, anótense. Gladys, sé que el tiempo nos apremia y vos tenías agenda, así que ya te robamos 20 minutos más de lo que nos habías dado. Nada, un placer conversar. Sí, muchísimas gracias. Y nada, me encanta tu pin también para decirlo. Es hermoso. una estampillita de Eva, la reproducción de una estampillita. Hermoso. Bueno, con nosotros estuvo en Estamos Seteadas este miércoles. Mañana comienza el taller de discursos de odio. Sí, perdón. Sí, no, está Fake bien, news sí, y sí. discursos Fake de odio. news y discursos de odio. No solo me trabo en el inglés, sino también en el español también. Y en los días. Y en los días también. Pero digo mañana porque... Porque el hoy es jueves, miércoles. Porque hoy es miércoles. Claro, sí, claro. Porque mañana jueves comienza este hermoso taller, así que súmense. Seguramente se seguirá replicando, ¿no? Entiendo que no va a ser la única experiencia. Ojalá que no. Ojalá que no. Por ahora no sabemos. No sabemos, nosotros apostamos porque haya más. Sí, Así total. que con nosotros estuvo Gladys Stagno, licenciada en periodismo, con posgrado en comunicación de las organizaciones. Te tira el CD. Obvio, Ajá. obvio. Contrate- Parezco re importante. Yo sigo con el curro de traer a mis compañeros. No sé si se Me dieron parece cuenta. fantástico. Hay que Si son de bancar. este nivel, pero seguí mandando. Bueno, Sí. cuando éramos, a todos nos pasó cuando éramos más chicos y decidimos estudiar carreras dedicadas a las ciencias de la comunicación, nos habrán dicho que nos íbamos a cagar de hambre. ¿Mentira es? No, creo que no. Pero aunque sea, nos vamos a bancar en el curro entre nosotros. Hice Es un así. taller de sastrería también, por las dudas. Ah, claro, bueno, sirve, no No sirve. sé gastar nada, La pero semana no que viene, La semana que viene sin entrevistas propaganda del taller de sastrería. me encanta. Bueno. No, Sí. tomé, soy incapaz de dictar. Bueno, Pero bueno, si esto no Pero tiramos funciona, año, no si esto pasa no nada. funciona. Bueno, nada, un Bueno, placer, por Gladys, favor, de gracias, verdad. por venir. Y nada, y también lo digo en el marco de, bueno, trabajador de Canal Abierto, sigan Canal Abierto quienes no lo están siguiendo Sí. todavía. Total. Es redactora y editora de varios medios y publicaciones, así que gracias Por por favor. tu tiempo.